Hola, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablar sobre un tema que ya pasó el lunes pasado, pero me parece como importante hablar en torno a eso y no particularmente de ese tema. Todos ya estarán bastante adentrados en el tema de la Met Gala y que Jeff Bezos financió la Met Gala y que muchos artistas se pusieron y muchos artistas dijeron, dale, vamos igual, no pasa nada, bla, 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 bla. Todo eso pasa en el lunes pasado. Pasó. Y yo estoy llegando ahora a la noticia. Sí, a propósito, quizás. Pero porque realmente no me interesa hablar de cómo Jeff Bezos financió la Met Gala. Me interesa pensar en torno a esto y cuestionar en torno a esto quiénes están entonces diciendo o controlando nuestra cultura. En pos de esto quiero decir que el arte para mí es política. ¿Y por qué? ¿No? Porque el arte es de alguna manera una imagen. Quiero pensar muy bien lo que voy a decir porque quiero que se entienda lo que quiero decir. El arte es una imagen, ¿no? Y las imágenes llevan mensajes. Desde el Renacimiento, que las imágenes son, en este caso en el Renacimiento, las imágenes eran pintadas en pos de transmitirle a la sociedad conocimientos o mensajes, en principio religiosos, después fueron de la realeza, para terminar culminando en que la pintura o el arte se empieza a pensar a sí misma y en torno a eso, con el impresionismo, nazcan la época moderna y la época moderna contenga a lo que conocemos como las vanguardias históricas, que son las que rompen con la institucionalización del arte y la sacan de su espacio como sagrado y las bajan a la vida y en pos de un proyecto político de fusionar el arte con la vida, ¿no? Las vanguardias históricas abarcan más o menos desde el cubismo hasta el surrealismo y son las principales como el principal ejemplo cuando queremos hablar de un arte político, ¿no? Un arte que rompe con la institución, que se empieza a pensar a sí mismo y empieza a pensar cómo fusionarse con la vida común, con el hombre de la calle, van a decir ellos, ¿no? Y crear un nuevo hombre. Las vanguardias históricas también tenían manifiestos que tenían ideas, que creaban su arte a partir de ideas. Y de repente, si ustedes leen el manifiesto, por ejemplo, el manifiesto futurista o el manifiesto surrealista, el surrealista a mí me encanta, pero de repente todo lo que dicen no se llega a ver. No se llega a ver esa. Como que hay una grandeza en el manifiesto que no se puede plasmar en la propia pintura. Y eso es algo muy interesante. Porque nada, habla de eso, de ideas políticas para una nueva sociedad, porque el mundo estaba revolucionado. Acuérdense que, bueno, en el medio está la Primera Guerra Mundial, que es la que empieza con el periodo Dada, y otros periodos más, pero el Dada para mí es lo mejor del mundo. Y después la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también es como acontecimientos. El periodo entre guerras son acontecimientos traumáticos para la sociedad, ¿no? Y bueno, y nos dejan obras como el Migitorio de Duchamp, o como, no sé, los futuristas con estas cosas del movimiento y estas pinturas, bla, 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 cosas así, ¿no? Pero a lo que voy y a lo que quiero decir cuando menciono las vanguardias, es que las vanguardias pensaban al mundo como algo que ya se había acabado y querían crear un nuevo mundo a partir de nuevos ideales, ¿no? A partir de ideales de revolución. Por eso está la Revolución Rusa también en 1917. No es casual nada de lo que pasa en la vanguardia es algo casual, sino que es siempre respuestas a cosas de la política y el artista pasa a ser un actor político, porque es quien lleva, por así decirlo, una ideología, quien lleva un mensaje. Obviamente todas estas personas que habitan la vanguardia son burgueses, completamente. Y por algo también tenían el tiempo de andar pensando estas cosas en torno al arte, ¿no? Porque, bueno, no tenían que ir a trabajar a una fábrica de repente. Pero nada, me parece muy interesante pensar
que el arte siempre tuvo esa intención de transmitir ideas. Y el arte también funcionó tanto como para cosas revolucionariamente buenas, como también para movimientos fascistas, ¿no? Porque el futurismo después se hace fascista, y ni hablar de la propaganda ideológica de el movimiento nazi, ¿no? Me parece muy importante, ¿no? Hablar de que el arte sí tiene función política, porque el arte transmite mensajes para las personas, para la generalidad, ¿no? Y que cuando el arte depende, o cuando la cultura está en un determinado momento histórico y hay una determinada élite dominante, son determinados mensajes los que se transmiten. Actualmente lo podemos ver, ¿no? Si nos ponemos a pensar que que Jeff Bezos financió la Met Gala, o las imágenes que de repente vemos en nuestro cotidiano, ya yéndonos del arte quizás y poniéndonos a pensar en las imágenes comunes o las imágenes culturales actuales, ¿no? Como la nueva serie de Euphoria, que de repente es completamente machista, eh, o en lo que a mí respecta me parece muy machista, o las fotos de Messi dándole la mano a Trump, o las imágenes hechas con IA de Milei. Son ideales políticos, son mensajes que se transmiten a la sociedad eh, con intención de quemar neuronas, o con intención de ratificar estereotipos, o mostrar apoyo a ciertas eh, acciones políticas que afectan a la sociedad, ¿no? Entonces, en torno a esto siento que lo puedo poner en paralelismo con cuando durante la Guerra Fría Estados Unidos financió mucho el arte abstracto, ¿no? El arte que se piensa, el arte por el arte que se piensa a sí misma todo el tiempo en contextos institucionales. Y cómo ese arte carecía de una ideología concreta, pero sí tenía una función política, que era, che, el arte tiene que pensarse a sí mismo porque Estados Unidos es lo más, entonces si damos cosas de color, de repente está buenísimo porque no tenemos que pensar en nada más que esto. Y esto es lo que ves es lo que es, somos transparentes, ¿no? Marcar esta idea de transparencia cuando no hay ningún tipo de transparencia, es completamente artificio, que es lo que van a decir las vanguardias tiempo antes de que eso pase, ¿no? Y como también estas mismas personas o estos mismos financiadores del arte de Estados Unidos trataron de traerlo a Latinoamérica, y como en Latinoamérica pasa un poco lo contrario, por así decirlo. El arte comienza a volverse un poco más politizado porque era pensado desde otro contexto del mapa. Es esta idea del mapa invertido también, que me gusta decir, la que también es mucho anterior a este periodo que estoy hablando, pero el arte latinoamericano se piensa desde Latinoamérica y por ende tiene una función política más allá de todo, ¿no? Más que nada en los 70s va a empezar esta función política, o va a empezar, no, o va como crecer e incrementarse esta función política, ¿no? Eh, Por ende, a lo que voy con todos estos ejemplos es que el arte de alguna manera tiene, como el arte de alguna manera siempre está financiado por una élite. Yo creo que es muy difícil escaparle a los financiamientos elitistas, porque el arte de por sí es muy caro de producir, y la gente del mundito del arte no quiere no ganar plata. Entonces termina siendo esto, ¿no? Termina siendo un arte con mensajes elitistas porque está financiado por élites. Eh, y el cubo blanco, ¿no? Que se crea después para volver al lugar de sacrilegio a la pintura o al objeto de arte. Y como el arte tiene que ser arte si está como validado por esa élite que lo pone en ese lugar de arte, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque las vanguardias todo lo que querían era fusionar el arte con la vida y terminan siendo institucionalizadas, y eso es lo que Barthes va a decir el fracaso de las vanguardias, y lo que yo no considero que haya sido un fracaso. Yo creo que al contrario, o sea, creo que fue un gran logro y que bueno, después la institución
siempre va a buscar la manera de darle la rosca a eso y quedárselo. Y el mundo, me digo que siempre necesita un equilibrio que el artista no tiene. Eh, pero bueno, siguiendo con el tema de que el arte es político, obviamente vuelvo a esto de el arte está financiado por la élite. Entonces, para ser avalado como arte, tiene que, además de estar financiado por la élite, estar apoyado por aquella élite. Eh, y me interesa mucho particularmente que mucha gente dice como, bueno, en el caso de la Met Gala, bueno, el arte siempre fue un medio de lavado de guita, que eso nadie lo niega. Entonces, que de repente financien la Met Gala está bueno porque gastan su plata en cultura. Pero ¿en qué mensaje cultural estamos gastando la plata? En que tienen poder, pero también en un mensaje cultural que de repente si le dan el espacio termina siendo un fascismo nuevo o también un fascismo digital, ¿por qué no? Empezar a pensar como esto de cómo ellos controlan nuestros datos y cómo nuestros datos ahora están en internet y el poder que antes tenía de repente la corona, después el Estado, ahora lo tienen las empresas, los softwares, la IA, no entiendo qué carajo tiene esto. Y nada, y como todas estas cosas me trascienden de alguna manera como en el sentido de, che, ¿quién ahora está diciendo qué pensar? Porque siempre te dicen qué pensar, pero ¿quién ahora está siendo consciente de lo que está pensando, no? Si vivimos en un mundo lleno de algoritmos que nos dicen y siempre nos afirman que lo que pensamos está bien y nos meten en nuestro mundito de aldea global donde todos pensamos igual, aunque seamos tres gatos locos peleando por un mundo más integral y de repente sentimos que somos todo el mundo. Y no, son vos que estás en Argentina, otro que está en Uruguay y mi amigo de Hong Kong. Y bueno, esa sensación es lo que quieren un poco que sintamos, ¿no? Que sintamos que estamos ganando algo que no estamos peleando desde nuestras casas. Y siempre todos estos actos de pensamiento me hacen angustiarme muchísimo, pero además de angustiarme muchísimo, me hacen pensar en soluciones posibles, ¿no? En qué soluciones podemos encontrar. Como ahora que pienso que el arte tiene que volver a ser una instalación, tiene que volver a irrumpir en un espacio por fuera de las instituciones. O por fuera de las instituciones no, o que propiamente las instituciones decidan irrumpir en un espacio y hacer que el arte se vuelva a vincular con la gente de la manera que lo hacía en el periodo de las vanguardias o en el periodo de las neovanguardias, ¿no? Que vuelvan las instalaciones de Marta Minujín con los colchones, eso quiero yo. No, pero volviendo a eso, ¿no? Que vuelvan a irrumpir en el espacio instalaciones, objetos, irnos un poco de la pintura en la pared y tirar pintura en el piso, dejar de ver todo a la altura de los ojos y ponernos a ver cosas chiquititas y tener que agacharnos y empatizar con los objetos. Siento que todo el tiempo uno está esperando como que las cosas se solucionen y realmente es cómo hacemos que las cosas se solucionen, ¿no? En qué mundo real podemos hacer que esto se solucione y de repente es volver a habitar el mundo, ¿no? Volver a salir con tu arte al mundo y volver a hacer cosas y volver a tener una movida cultural más interesante. Pero estamos, o sea, principalmente en Argentina, estamos en un momento muy complicado para la cultura, porque bueno, y creo que en el mundo igual, pero principalmente en Argentina se está desfinanciando realmente de una manera devastadora la cultura. Hay centros culturales que no tienen presupuesto, las universidades no tienen presupuesto. Nada, se está desfinanciando el pensamiento, creo yo, en nuestro país. Y me parece que también hay que salir a luchar, y hay que salir a decir, y hay que salir a hablar. Y hay que decir que el arte es importante, ¿no? Porque ya lo demostramos 1.000.000 de veces. El cine argentino es muy importante, la escritura argentina es espectacular. Y tener cultura desde nuestro país, además de generar orgullo por nuestro propio país, genera pensamiento nacional, genera ideas que nacen desde Argentina, que no es lo mismo que nazcan desde países dominantes. Son ideas que nacen desde un territorio puntual y particular y son voces particulares.
no son las voces que dominan la fucking Met Gala. A mí no me importa Jeff Bezos, me importa que mi país o que Latinoamérica en general pueda genuinamente agarrar su cultura y defenderla, porque ahora nos están queriendo vender cultura extranjera de nuevo. Más allá de que estamos globalizados y que obviamente las culturas medio que se homogeneizan en este contexto, me parece importante como siempre defender nuestra cultura y nuestra identidad nacional. Tenemos grandes artistas en Argentina particularmente. Y nada, me parece que hay que volver a habitar la calle molestando. Hay que volver a habitar la calle molestando, hay que volver a agarrar a las personas, ¿no? Yo no soy quien para decir qué pensar, pero sí, sí puedo molestar y hacer que la gente se cuestione, lo voy a hacer, ¿no? Y me parece que esas son las cosas importantes al final del día. Un arte político, un arte con ideología, que genere discusión y que las artes se peleen y que las cosas sean así, bueno, sí, pero que al final haya debate artístico, haya debate político, haya ideas que nazcan de nuevo, que no nos estén dominando ni los otros países ni los algoritmos. Hay que salir un poco del mundo digital. Y todo lo digo con completamente ironía porque yo ahora estoy comunicando esto por un medio digital, pero me parece importante, ¿no? Volver a decir, volver a hablar. Y nada, eso. Este fue un video bastante corto, creo yo. Creo que me quedé corta con este video. Pero realmente no tengo mucho más para decir. Pueden ir a leer el Substack, que tiene un poquito más de desarrollo sobre todas las cosas, en mi Substack, que se llama Carolina, yo no hay tiempo para mí. Y también subí un poema gracioso a Instagram justo hoy, que también mi Instagram es Carolina, ya no hay tiempo para mí. Y nada, y eso es todo, ¿no? Hagamos arte, resistamos y luchemos, no solo resistamos, plantemos batalla. Un beso enorme, nos vemos otro día.